Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy vamos a tratar las confesiones de Sandra Cuevas contra Ricardo Monreal, sus vínculos con propaganda política contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y asimismo tocaremos el tema del presunto uso de recursos públicos en la alcaldía Cuauhtémoc. Y también vamos a hablar de la fractura interna en la alianza opositora. Otro tema que hablaremos es del supuesto libro secreto que documenta la operación política contra Morena. Es así como vamos a ver estos temas. Vamos con el tema que tiene de cabeza a la oposición en la Ciudad de México. Y es que Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, decidió romper el silencio y no precisamente con prudencia. En una entrevista explosiva lanza acusaciones directas contra su exaliado Ricardo Monreal, asegurando que no solo la traicionó, sino que además usó su poder político para sabotearla, infiltrarla y terminar quitándole la alcaldía para favorecer a su hija, Catalina Monreal. En este orden de ideas, la señora Cuevas empieza afirmando que durante su administración hubo acuerdos con Monreal. Afirma que Monreal se apoyó en su triunfo cuando ella ganó la alcaldía, porque según sus palabras, él nunca ha ganado una elección importante y necesitaba colgarse de un triunfo. Como podemos ver, lo que inicia como una alianza estratégica termina en una ruptura profunda, donde ella lo acusa directamente de traición. Y no solo eso, también afirma haber sido amenazada por el propio Monreal, con advertencias dirigidas incluso a su madre y hermano. De este modo es visible que Cuevas no solo narra lo sucedido, sino que asegura tener un libro escrito con todos los detalles de esa relación. Dice que hay dos copias y que todo lo que se operó contra Morena desde su trinchera fue con el conocimiento y dirección de Ricardo Monreal. Esto incluye instrucciones para pegarle mediáticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, algo que, según ella, se convirtió en una estrategia coordinada con otros alcaldes de oposición. En este sentido, también destaca el papel que jugó la guerra sucia contra la presidenta Claudia Sheinbaum. La exalcaldesa admite que se imprimieron volantes, se colocaron mantas y se orquestaron campañas de desprestigio desde su administración, aunque al principio, en la entrevista, trata de negarlo, al final acepta que esa propaganda se generó con recursos públicos y que fue parte de la estrategia para minar el liderazgo de la presidenta. Incluso llega a decir que si ella quería hacer volantes, podía hacerlos, bajo el argumento de la libertad de expresión. Sin embargo, más adelante admite que si se demuestra desvío de recursos, entonces sí hay delito. Y si no, pues no, ¿verdad? Al respecto, también es importante mencionar un momento clave: el hallazgo de propaganda en la propia alcaldía. Pues en la entrevista, cuando le preguntan a Sandra si esa propaganda era suya, primero lo niega, después lo acepta y luego dice que fue sembrada. Como podemos ver, las contradicciones en su discurso son evidentes, pero el trasfondo es que reconoce haber participado en actividades políticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum mientras era servidora pública. En este sentido, también menciona que su galería de arte, que fue inaugurada recientemente, está siendo señalada por presunto lavado de dinero. Incluso admite que por parte, o parte más bien del propósito de este proyecto, tenía que ver con la obtención de tarjetas, aunque no detalla de qué tipo de tarjetas. Pero estas declaraciones no pasan desapercibidas y dejan abierta la sospecha sobre el posible uso de recursos públicos o actividades financieras irregulares para fines personales o políticos. Al respecto, otro de los puntos que resalta es su discurso de víctima. En la entrevista asegura que teme por su vida, que ha recibido amenazas y responsabiliza directamente a Ricardo Monreal y a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc de cualquier cosa que pudiera sucederle a ella o a su familia. Esto, sin embargo, contrasta con sus propias declaraciones anteriores, cuando aseguraba que su vida estaba en peligro por las críticas que recibía en redes sociales. Ahora el discurso cambia y dirige los señalamientos hacia su ex aliado. O sea, ¿sí o no? Nos damos cuenta que todo esto ocurre mientras Cuevas comienza a cambiar de tono hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pues reconoce su firmeza, su capacidad de gobernar y hasta la llama la mejor presidenta de América Latina. Pero lo que más llama la atención es ese cambio tan repentino, que muchos interpretan como una estrategia para buscar reconciliación o atenuar un posible castigo legal. Podría ir a la cárcel. Como podemos ver, la exalcaldesa también detalla cómo Ricardo Monreal, según su relato, mantenía el control de ciertas áreas estratégicas dentro de la alcaldía,
especialmente verificaciones y obras, desde donde se manejaban recursos y se operaban intereses políticos. Ella asegura que una vez que tomó el control total, Monreal reaccionó en su contra, comprando a su equipo y organizando una campaña para sacarla del juego. Asegura que les ofreció plazas y cargos con tal de quitarle el camino y que la traición fue ejecutada incluso por personas que trabajaron directamente con ella. Siguiendo esta línea, el relato se enreda aún más. Cuando ella menciona que fue utilizada por Monreal como enlace con la alianza opositora, con quienes se reunía para planear acciones contra el gobierno de Morena. Asegura que hubo filtraciones que rompieron esa relación, en particular con Marco Cortés, quien en ese entonces era líder del PAN, y que eso marcó el final de la estrategia conjunta. Lo que queda claro es que Sandra Cuevas está tratando de reconfigurar su imagen. Pasa de ser una opositora agresiva a una figura que ahora reconoce el liderazgo de la presidenta, que denuncia amenazas y que confiesa haber sido parte de una operación política que ella misma califica como sucia. En medio de todo esto, la buena noticia para México es que, con todo y este escándalo, se refuerza la percepción de que el poder ya no es intocable. Hoy vemos cómo los pactos oscuros empiezan a ventilarse y cómo la ciudadanía tiene cada vez más herramientas para conocer lo que pasa realmente detrás del poder político. Esto es una señal de que la rendición de cuentas está avanzando. Pero ahí no termina la historia. Continuamos con esta serie de declaraciones que no solo sacuden a la oposición, sino que también dejan en evidencia el nivel de manipulación política que se vivió dentro de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. Y es que el relato no se detiene ahí, pues en la segunda parte de su entrevista, la exalcaldesa ofrece más detalles sobre cómo operaba la estructura de poder que, según ella, estaba al servicio de Ricardo Monreal. Al respecto, Cuevas asegura que durante su mandato descubrió que el personal clave de la alcaldía seguía reportando directamente a Monreal. Hablamos de áreas estratégicas, ¿sí? Incluso menciona que fueron estas mismas personas quienes dieron la orden para desalojar a sonideros del kiosco Morisco, lo cual desató una ola de críticas en su contra. Y según sus palabras, ella nunca autorizó ese operativo y fue usado como una maniobra para debilitarla, políticamente. Pero nunca lo negó cuando estaba al frente de la alcaldía. Poco creíble. Como podemos ver, la estrategia era clara: crearle caos internos para justificar su reemplazo. En este sentido, Sandra relata que cuando empezó a detectar a los infiltrados, los fue sacando uno por uno. Sin embargo, asegura que Monreal se adelantó y compró voluntades dentro de su equipo, ofreciendo estabilidad laboral y beneficios a quienes se alinearan con el proyecto de su hija, Catalina Monreal. De este modo, comienza la narrativa de traición interna. Cuevas afirma que su equipo fue dividido desde adentro y que personas de confianza fueron convencidas para abandonarla. Incluso menciona que Jorge Romero y Santiago Taboada, líderes panistas, estuvieron involucrados en las negociaciones para reemplazarla. Según su versión, Monreal pidió directamente que se colocara una candidata sin fuerza electoral para asegurar el triunfo de su hija. Esa candidata, según sus palabras, fue elegida a modo, con la única condición de no ganarle a Catalina. Es así que nos damos cuenta que la ruptura con Monreal no fue solamente una disputa política, sino un quiebre en una operación de largo plazo. Sandra sostiene que ella fue una pieza útil para sus aliados hasta que ya no lo fue. Asegura que cuando se convirtió en una figura con poder propio, fue aislada, saboteada y finalmente desplazada de la alianza. En ese contexto, surge también una posible intención de usar esa información como moneda de cambio, pues todo indica que Sandra Cuevas está intentando una especie de redención política. Al mismo tiempo que acusa a Monreal de haberla traicionado, amenaza con revelar todo lo que sabe y a la vez se muestra dispuesta a tender puentes con el nuevo gobierno federal. Otro perro con ese hueso. Esto no pasa desapercibido en un momento en que enfrenta investigaciones por presunto uso indebido de recursos, vínculos con grupos de choque y posibles delitos electorales. Cárcel. La polémica entrevista cierra con la mención de que la señora Sandra Cuevas se está preparando para lo que viene. Cárcel.
Habla de nuevos proyectos políticos, de su interés en fundar o sumarse a otro partido y de mantenerse vigente. Sin embargo, todo indica que su objetivo principal ahora mismo es sobrevivir políticamente y evitar consecuencias legales. De este modo, la entrevista termina siendo una confesión parcial, una advertencia y un intento de negociación pública. La figura de Ricardo Monreal queda seriamente señalada, no solo por su papel en la alcaldía, sino por sus presuntos acuerdos con la oposición para debilitar a Morena desde adentro. Y en paralelo, Sandra Cuevas se coloca como una pieza incómoda que podría detonar más escándalos si las autoridades deciden avanzar en su contra. Y aquí hay otra buena noticia para México. Hoy más que nunca, la impunidad está siendo desafiada desde dentro. Cuando los mismos protagonistas de los pactos empiezan a hablar, significa que algo está cambiando. El miedo ya no es solo de los ciudadanos, ahora es de quienes antes se sentían intocables. La transparencia está alcanzando nuevos niveles y eso es un paso importante hacia una democracia más sólida y menos manipulada. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darles las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus likes y que suscriben al canal. Muchas gracias por todo su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.